Salud, por guardarnos y traernos hasta este lugar. Te rogamos, Señor, por tu sabiduría, que nos ayudes a comprender tu palabra, a entenderla, a estar atentos, Señor, y ponerla en práctica. Gracias por permitirnos, Señor, aprender juntos de ella y porque eres tú quien nos usas como siervos, como instrumentos, Señor, en tus manos. Y, Señor, que cada área en la cual pues vamos a aprender, Señor, a cantarte, a alabarte, que en verdad lo hagamos de corazón porque es para ti. Te ruego por los hermanos que aún no han podido llegar, Señor, que seas tú aligerando sus pasos, que podamos también tener ese compromiso como iglesia en llegar en reverencia, Señor, llegar temprano y también poder, administrar correctamente el tiempo. Ayúdanos a hacer cada cosa para ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, como hemos venido estudiando juntos acerca de palabras que están en la palabra de Dios, que tienen que ver con nuestra salvación. La primera, ¿cuál fue? ¿Alguno recuerda? No, el perdón, hablamos acerca del perdón que tenemos a través de Cristo. Luego hablamos en Romanos 5:1 de la justificación. Y hoy vamos a hablar acerca de la redención, como hablaba Oscar. ¿Qué es la redención? Entonces, algunas palabras similares: redimir, estar libres, ser rescatados, pero entonces debemos estar en una condición. Hoy en día los seres humanos estamos en una condición. Los que están lejos de Dios, perdidos, ¿en qué condición se encuentran? Muertos. ¿Cómo más? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, de esta naturaleza pecaminosa. También Oscar habla acerca de la muerte, del infierno, la condena, el destino para todos los seres humanos. Si están alejados de Dios, ¿cuál es? La muerte eterna, el infierno. Y bueno, esta palabra tiene que hacer relación con esto. Dios no quiere que estemos separados de Él eternamente. Él quiere restaurar nuestra relación con nosotros. Para eso, Él hizo algo. Cristo hizo algo. Y fue que con su sangre nos compró con precio. Como podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Quiero que vayamos allá. Romanos 3, 23 al 24. A ver acá. Listo. Entonces, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Voy a leer a favor de ustedes. ¿Listo? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Quién efectuó la redención de nuestras vidas? Cristo Jesús nos ha redimido. Con la muerte, con su sangre, nos compró con ese precio. ¿Alguien le puede poner un precio a la sangre de Jesús? Es incalculable, no tiene un valor monetario, pero si Él decidió entregar su propia vida, toda su sangre, todo lo que Él hizo fue por amor a nosotros, Él nos compró de esa forma. No solamente nos creó en el vientre de nuestra madre, nos formó, sino que también nos compró con su sangre. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿a quién pertenece? Ok, o sea que ya no somos esclavos de ¿qué? Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos condenados por toda una eternidad. Ya tenemos libertad en Cristo, pero también ahora somos esclavos ¿de quién? ¿Por qué? Nos compró. Pero entonces, ¿Dios va a hacer cosas malas para nosotros? ¿Dios nos va a someter en su ira? No, Él nos somete en su amor. Él quiere cuidarnos y por eso nos muestra tantas bendiciones, tantas bondades, y eso es lo que nosotros debemos disfrutar. Yo obedezco a Dios porque lo amo. Yo obedezco a Dios porque quiero agradar y quiero obedecer lo que dice su palabra. Esa es la redención. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. La justificación es que delante de Dios somos justos porque Cristo es justo y Cristo se pone al frente de nosotros. El perdón de los pecados es cuando ya la deuda
fue saldada, el precio fue pagado. Cristo ya pagó ese precio por nosotros. Entonces todas estas palabras nos enfocan a ver en Cristo estamos completos. Entonces, bueno, que podamos seguir aprendiendo juntos acerca de esto. Gracias, familia. Invito a nuestro hermano Raúl que podamos seguir teniendo un corazón dispuesto a aprender de su palabra. Y tenemos un reto, o sea, son términos que vamos aprendiendo, pero ahora vamos a ponerlos en práctica, a vivirlos, a confiar y descansar en él. Entonces, bueno. Hermanos, buenos días. Y hermanas, Dios les bendiga. Parece que hubo un rapto parcial. Parece. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hubo rapto? ¿No? No, porque ustedes nos quedaríamos, ¿no? Este mundo es así, rapta a los creyentes. Diría el pastor más adelante ese efecto del puente. Pero bueno, seguimos con la misma pregunta. ¿Cristo es preeminente para usted? ¿Cristo es preeminente para la persona que está allí en Zoom? Y muchas veces lo decimos y somos rápidos en decir amén. Qué chévere. Importante que lo tengamos en nuestro corazón bien claro. Si Cristo es preeminente para mí, es preeminente todos los días. No solamente el domingo, no solamente el martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. No solamente cuando estamos acá, cuando estamos afuera, gracias a mi hermana Lucy, cuando estamos allí, cuando estamos allá, cuando estamos trabajando, Cristo debe ser preeminente y lo tenemos que demostrar con nuestros hechos. Y les agradezco a ustedes su disposición para estar. Ya apareció el primero. Quería que alguien me recordara qué hemos visto. Hemos visto Cristo histórico, recordamos, ¿no? Hay elementos importantes en la historia por historiadores, valga la redundancia, que hoy tenemos documentos de ellos. Si nos dicen, no nos hable de Cristo desde la Biblia. Porque es que tenemos un problema, mi hermano. Cuando nosotros hablamos de Dios, todo es chévere. La relación con la persona desconocida fluye, pero cuando hablamos de Cristo, se pone problemático. Y ayer me pasaba eso con alguien, un atleta, un exatleta igual que yo, y tiene su pierna grave, y hablábamos, y todo iba bien, 20, 25 minutos alrededor de un pequeño café, pero cuando hablamos de Cristo, cambió el semblante. Es que ustedes creen, bueno, ese es el problema. Y por eso nosotros como creyentes debemos conocer a esa persona que amamos. Y entre más la conocemos, más nuestra vida tiene que ser transformada. Veíamos que no solamente lo que dice la historia secular, sino que la Biblia es la palabra de Dios y que es un documento histórico que tiene validez. Porque el Nuevo Testamento, recordemos que tiene una antigüedad o historicidad menor a 100 años. Y los grandes libros que se conocen son de 200 y hasta 300 años. Eso es que la Trinidad, veíamos cómo la segunda persona, Cristo, es una persona divina y que tiene los mismos atributos de Dios Padre y Dios el Espíritu Santo. Eso también tiene que quedar claro en nosotros, que Cristo, como lo vamos a desarrollar ahora, es divino. Y también que fue profetizado. Entonces, una elección. Un hermano o hermana del grupo del hermano Daniel, que levante su mano. Del grupo del hermano Daniel Laíno. Uno, rápidamente. ¿No se conocen? Listo, mi hermana, traiga su trabajito, por favor. Uno del grupo del hermano Pastor. Hermano Orlando no estuvo, pero bueno, vale. Uno del grupo del hermano John Laíno. Mi hermana Luz Marina, por favor. Ahí. Y uno del grupo del hermano Oscar. Uno del hermano Oscar, a la 1, uno del hermano Oscar, a las 2. Uy, o sea que fueron arrebatados los de ese grupo. No, tranquilo, mi hermano. Nos dejan por favor el trabajito en escrito, no más, ese es todo.
Gracias, mi hermana. ¿Listo? Era solamente eso. Y ahora mira, mi hermana Esther, ¿lo va a dejar? Ah, ya. Ya. Perdón, me corro. Listo. Gracias. Sí, 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 mi hermano. No era una tarea. No es una tarea, no lo veamos como una tarea porque es que dirían, ya, listo, gracias. Gracias, mírenme a mí. No es una tarea porque es que no somos escueleros. Ese profesor es muy escuelero. No, simplemente es trabajo para poder desarrollar y entender alguito. ¿Listo? ¿Para dónde corro, mi hermano? Deslizo. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La izquierda. Estamos mirando tecnología. Quiero que por favor vayan a Mateo. ¿Alguien me dice a qué corresponde Mateo? Dentro de la división de la Biblia. ¿Cómo? Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Y el anterior? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama el anterior? Antiguo. Mi hermano se perdió. Se perdió aquí. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos en la mitad? ¿Qué tenemos en la mitad del Antiguo y el Nuevo Testamento? Hay una hojita blanca, ¿no? Hay una hojita blanca. Ese es un tiempo de silencio. ¿Qué pasó en ese tiempo? Cuando uno mira el Antiguo Testamento, gracias, cuando uno mira el Nuevo Testamento, evidentemente cuando uno viene leyendo el Antiguo, uno encuentra unos cambios, un escenario totalmente diferente a cómo cierra el Antiguo y cómo comienza el Nuevo. ¿Qué ha pasado durante el Antiguo Testamento? Allí está registrado, recordemos mis hermanos, Antiguo Testamento, mensaje para Israel, Nuevo Testamento, mensaje para la iglesia. En el Antiguo Testamento está registrado todos los fracasos espirituales que tuvo el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Ahí lo vemos. Desde que tomó la decisión el Señor de llamar a un hombre en Génesis capítulo 12 y llama a Abraham y le da una promesa y sobre eso desarrolla su pueblo Israel. Y ese pueblo es sometido, es liberado. Sin embargo, el Señor ha prometido que a través de ese pueblo va a venir un Mesías. Pero este pueblo es obstinado, no se parece mucho a nosotros, ¿no? Varias veces el Señor los disciplina, varias veces hay problemas en la vida, los bendice, vuelven y se levantan, y es fácil leer eso en Jueces. 16 veces creo que es ese círculo vicioso de bendición, prosperidad, decaimiento, y vuelven y se levantan. Finalmente Dios en su soberanía, porque ama a su pueblo igual que los ama a nosotros, por eso la disciplina de parte del Señor es importante, disciplinó a su pueblo. Y les dijo y les anunció, van a ser llevados en cautiverio. Y verdaderamente fueron llevados a cautiverio. ¿A dónde fueron llevados? ¿A quién? A Babilonia. ¿Durante cuánto tiempo? 70 años. Y listo, el pueblo está allá, y es cuando se levanta Esdras, Nehemías, Ageo y el mismo Malaquías, y traen palabra de consuelo y palabra de esperanza, que van a regresar. Y Malaquías termina en eso. Cuando nosotros miramos Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, hay una promesa de que el Señor mismo va a venir con su mensajero. ¿Y ese mensajero quién es? Juan el Bautista, que va a allanar el camino para el Mesías, ¿cierto? Y es cuando nosotros vemos, no me corre, ahora sí, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo entran en escena. Ahí el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, porque ahora ya dejó de funcionar
el antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto. El Señor ha dicho, ha prometido que va a hacer un pacto, un nuevo pacto con su pueblo. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Vamos a mirar qué pasó. Quiero que por favor rápidamente cada uno invierta 2 minutos. Analicen Mateo capítulo 1, capítulo 2 de Mateo. Léanlo rápidamente, ustedes ya saben cuál es la historia. ¿Qué hay en Lucas 1 y Lucas 2? Por eso, Mateo 1, Mateo 2, Lucas 1 y Lucas 2. Pero también quiero que vayan y miren Juan capítulo 1, versículo 14. Inviertan 2, 3 minuticos y nos dicen qué encontramos allí de relación. ¿Cuál es el tema principal? Mateo capítulo 1 y 2, Lucas capítulo 1 y 2. No lo tienen que leer, ¿no? Ya ustedes deben saber por los títulos que no son inspirados, pero que nos ayudan. Y finalizamos allá mirando qué dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y ya llevamos 1 minuto. Dos micrófonos, por favor. Alguien que me diga fácil, rápidamente qué habla Mateo 1 y Mateo 2. ¿Listo, mi hermana Eulalia? Habla muchas cosas, pero el principal acontecimiento es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla de eso, del nacimiento del Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana. Mi hermano Orlando. Buenos días, mi hermana Miriam. Buenos días, mi hermana. Mi hermano Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Es cuestión de tiempo si alguien lo tiene ya. Mi hermana Lucy, por favor, o mi hermano Luis. El anuncio del ángel a Zacarías que iban a ser Juan el Bautista. El nacimiento también, ¿cierto? Mire que del Nuevo Testamento es poco el espacio que se dedica para hablar del nacimiento de Jesús. 2 capítulos en Mateo, 2 capítulos en Lucas. Marcos no lo toca. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1 versículo 14? Ahora sí, mi hermana Lucy. Gracias, ahí va la hijita. Duro, por favor, para las otras sedes. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne. Cristo entra en escena, mis hermanos. Mateo, Lucas y Juan le están dándole la bienvenida a que Cristo entre a la escena de la historia del hombre. Tengamos claro, Cristo no nació en Belén. Aparece en la historia, porque nos vamos a dar cuenta, si ya hemos visto atrás, Cristo es eterno. El que nace allí es el hombre. ¿Sí? Porque es que hay muchas especulaciones. Pero no. Aparece en escena. Mateo y Marcos, ¿dónde comienzan? Mateo y Marcos nos van a narrar históricamente, y más Mateo, que un ángel vino después de esos 400 años de silencio, a lo que el Señor tomó la decisión de no hablarle más a su pueblo, pero sin embargo Él siguió trabajando. Y eso es importante que nosotros conozcamos esos 400 años de silencio, porque el escenario del Nuevo Testamento es diferente al escenario del Antiguo Testamento. Y el que primero aparece es un ángel diciéndole y anunciando el nacimiento de Jesús. Y Mateo, que su auditorio es los judíos, los hebreos, él comienza con algo que a ellos les gusta, les encanta. ¿De dónde vengo? Mi genealogía,
No sé si a ustedes les interesa la genealogía, de dónde viene su abuelo, su bisabuelo, su tataranieto, bueno, todos esos. A ellos les encanta. Y Mateo, pues, les da el gusto. Porque comienza hablando en Mateo 1 que Jesús, es la palabra que habla, que entra, es descendiente ¿de quién? De David y de Abraham, cumpliendo la promesa de Génesis 1, capítulo 12. Y hace la narración. Y allí encuentra tres puntos históricos importantes. De David, de Abraham hasta David. Luego de David hasta la deportación en Babilonia. Eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 1. Y de Babilonia hasta Cristo, que es cuando Cristo viene aquí, se presenta como hombre. Hoy quiero que miremos rápidamente el Cristo encarnado. Porque Juan no comienza desde abajo, Juan comienza desde arriba. En el principio era, y el verbo. Hay algunos libros que dicen, y el verbo era un Dios. Oiga, y cambia todo, pero ese es el original, nos dicen. Ahí dice que el verbo era un Dios porque en el original griego. Y ahí nos tergiversan muchas cosas. Hay de aquellos que siguen esas enseñanzas. Cristo, Dios, estaban desde el comienzo. Juan está dando la entrada desde el cielo. En el principio, el verbo. Y en el desarrollo de los primeros 14 versículos nos vamos a dar cuenta que ese verbo es... ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Dónde es que Juan nos dice que verdaderamente es Cristo? ¿Qué dice mi hermana allí, por favor? Con el micrófono. Uno 14. Ay, es Juan, perdóname, hermanito, ya busco. Es mejor la Biblia de papel, sí, mejor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Listo, mi hermana, gracias. Ahí está narrando que está en el cielo, que era con Dios, que estaba con Dios y era Dios. Y se hizo carne, que vino a ser la luz, pero los hombres lo rechazaron. Y ahí es donde Israel comienza a tener problemas, pero ahí vamos a ser injertados nosotros, la iglesia, los gentiles. Mis hermanos, esto tiene que quedar guardado, establecido, creído y promulgado en su corazón, que Cristo es Dios eterno y es encarnado. Que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios eterno, pero que fue encarnado. Esa es nuestra cosmovisión acerca de Cristo, que Cristo es Dios eterno, los mismos atributos del Padre como lo veíamos en la Trinidad, los mismos atributos del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, no fue Dios el que se hizo hombre, fue la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Verbo, el que se hizo carne. Mi hermana, a ver si me acuerdo el nombre, mi hermana Marta Pinzón, ¿sí está? Su merced tiene una definición de qué es en su profesión. Encarnado. Una uña encarnada. Una uña encarnada. Rápidamente así. Es una uña que se mete entre la carne y mejor dicho, se vuelve como uña y carne. Se vuelve uña y carne, ¿no? Sí. Y no es ni una cosa ni la otra, Listo. pero está ahí media como una espina. Viene algo que es externo y se mete en eso, ¿no? Sí. Encarnado. Es como para entender un poquitico, valga la similitud, pero cuando nosotros hablamos de que Cristo es Dios eterno y encarnado, eso pulveriza, desbarata, quita toda aquella declaración que va en contra de Cristo.
Por eso les digo, mis hermanos y hermanas, en usted, en su corazón. Y aquel que no conoce de Cristo, pues que tenga la oportunidad de conocerlo a través de esto, que Cristo es Dios eterno. Y aparte de eso, que fue el que se encarnó. O sea, vino y se hizo hombre con un propósito o con unos propósitos. Esa es una convicción importante. Miremos qué es eterno. Eterno nos quiere decir que esa relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es desde la eternidad. No fue algo que un día el Señor Jesús pasaba y estaba desparchado y llegó allá y que si lo dejaban entrar. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen relación desde la eternidad y por la eternidad. Eso es eterno. Y encarnado es que Cristo, y quiero ser enfático en eso, para que cuando nosotros compartamos la segunda persona de la Trinidad, es que nos dicen fue que Dios se hizo hombre, pues nosotros lo entendemos, entonces Dios se hizo hombre, pero ¿y la segunda persona? Es que Él también es Dios, ¿listo? Nuestro hablar es que la segunda persona, Cristo, el verbo como lo llama Juan, que es la palabra de Dios, la que nos habla hoy, se hizo hombre. ¿Para qué? Usted tenía que ser hombre para poder habitar en medio de los hombres. Fue algo que en Dios Él no conocía, pero que en ese momento decidió, y creo que esa es la reflexión que vamos a tener al final, hacerse hombre para habitar. Y poder cumplir esa promesa que le hizo a su pueblo. Desde Génesis 12, pero si vamos más atrás, se la hizo al mundo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Eterno y encarnado. Hay unos versículos, mis hermanos, que quiero que hayan 6 voluntarios y cada uno lea rápidamente, pero entre todos vamos a mirar qué relación hay en estos versículos que aparecen a continuación. Vamos a ver si es para acá. Sí, listo. Alguien que por favor tenga listo Mateo 1:20 de este lado y Lucas 1:35 de allá. Listo. Aquí por la mitad, por favor, Romanos 8:3 y Gálatas 4:4. Y por allá, Juan, aquí están escritos, Juan 1:4 y Hechos 2:3. ¿Ya? ¿Leemos? ¿Listo? ¿Los tenemos? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Lo escuchamos, mis hermanos? Es que hay mucho ruido. Vuélvanlo a leer, mi hermana, por favor, y escuchemos. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Listo. Lucas 1:35 atrás. Lucas 1:35. Nos alistamos aquí. Vimos, Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es la persona de la Trinidad que forma parte activa de esos 2 versículos? Lo acabaron de leer. Parte activa. El Espíritu Santo. Nos damos cuenta cómo en la encarnación aparece el Espíritu Santo, trayendo a través del ángel ese anuncio de que va a ser obra del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Listo, gracias. Gálatas 4:4. ¿Quién está actuando ahí?
para que lo vayamos leyendo. Mi hermana Luz Marina. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias. ¿Quién está actuando ahí? ¿Quién está actuando ahí? Dios Padre, ¿qué está haciendo? Está enviando a su Hijo, ¿no? Vemos la obra del Espíritu Santo imprescindible para este nacimiento. Vemos que Dios ha tomado la decisión de enviar a su Hijo. Y ahora miremos Juan 1:4 y Hechos 2:3. Juan, mi hermana Yasmín, y se alista Hechos 2:3 de ese lado. Mi hermano Víctor, gracias. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era esa luz? Mi hermano, téngalo ahí listo. Mi hermano Víctor, Hechos 2:3. Hechos 2:3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3, 2:30, perdón, qué pena. Okay. Es que le quité el 0, me equivoqué, mi hermano, perdóneme. Okay. 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Persona principal aquí en este texto, mi hermana, ¿quién es? El Hijo. Y allí, Cristo. Vemos que en la encarnación en estos tres, ahora sí los presentamos, aparece la Trinidad trabajando junta en la encarnación. Pero la encarnación tiene que ver con algo maravilloso, una concepción sobrenatural y un nacimiento virginal. Entendamos, comprendemos y aceptamos, mis hermanos, que lo maravilloso, lo majestuoso, lo misterioso, lo sobrenatural fue la concepción. No fue el nacimiento, fue la concepción. Porque recordemos, y Mateo nos lo va a explicar a través de la genealogía que comienza desde abajo y llega hasta José y dice, y María, que era esposa de José, fue madre de Jesús. Porque en Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer, no de la simiente del hombre. Nosotros nos damos cuenta que en Génesis Dios obra sobrenaturalmente cuando del polvo de la tierra da vida a un ser humano que se llama, lo hace del polvo de la tierra, le da vida a un ser humano, se llama Adán. En algún momento de la historia este hombre se duerme, sin anestesia o con anestesia. Dios toma algo de ese hombre y da vida a una mujer, sin intervención del hombre. Y ahora, sin intervención del hombre, toma a una mujer, la posee, si me aceptan esa palabra, por el Espíritu Santo, y es embarazada. Pero su nacimiento fue como el que ustedes tuvieron con dolores cuando nacieron sus hijos. El nacimiento virginal. Porque si nosotros continuamos la historia de Mateo, nos vamos a dar cuenta que María tuvo más hijos, porque por eso se casó con su esposo, con el cual estaba desposada en el momento de la anunciación, y que José quiso dejarla, y que María guardó esas cosas en su corazón. Pero llegó el momento en que verdaderamente ella fue usada como una mujer común y corriente, simplemente que al Señor le plació que fuera ella. Usó su vientre y nació. Nació el hombre. Por eso en Isaías, si no estoy mal, es donde dice que un niño nos es nacido. O sea, es la parte humana. Y es mi concepción que tengo acerca de este versículo. Un hijo, el Hijo de Dios. En eso es que estamos viendo nosotros la encarnación. Juan nos dice que Él vino desde el cielo porque estaba con Dios y que siempre era Dios y que estaba con Dios. No solamente
no solamente Dios hizo todo, nadie creó a Dios, pero Él tampoco creó a Jesús, a su Hijo, como otros nos quieren hacer ver, que Cristo fue una creación de Dios. Y ahí hay un montonón de teorías, filosofías y teologías. Pero no, Dios no creó. Más bien nos dice el texto, Juan 1:3, todas las cosas por Él. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo, por el Verbo está hablando Juan, ¿no? Más adelante nos va a decir que es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que el universo fue creado por Dios el Hijo. Por su palabra, por el poder de su palabra. Y sin Él, sin Cristo, sin el Verbo, nada de lo que nosotros vemos ha sido hecho, fue hecho. Palabra clave aquí es hacer, hecho. Esto nos quiere decir, mis hermanos y hermanas, y personas que quizás no conocen del Señor, la divinidad y la eternidad de aquel que se encarnó, que se hizo hombre y que vino con propósitos. En Belén no comienza la historia. Jesús ya existía. Lo que se abre es el espacio para que la historia vea que entra Cristo en escena, venir a hacerse hombre. Eso es el concepto claro de la encarnación. A esa divinidad lo que hace es tomar el carácter humano y lo coloca sobre él, sin menguar su divinidad. Es que no tuve un abrigo hoy. Es ponerse uno un abrigo, ¿cierto? En este momento estoy vestido así, me pongo un abrigo y quizás ese abrigo lo que hace es darme más calor, un poquito más de presentación, pero sigo siendo el mismo, que tengo aquí este vestidito tranquilo, cómodo. A Cristo no le incomodó, o a Dios en la persona de Cristo no le incomodó colocarse el carácter humano, sin menguar su divinidad. Y ahí tendríamos que entrar a mirar, y lo vamos a mirar un poquito más adelante en otro espacio si hay. ¿Cómo fue que fue eso? ¿Fue que se lo quitó? ¿Fue que lo negó? ¿Fue que no sé qué? Pero por ahora estamos viendo lo particular de esa encarnación, de esa entrada en escena de Cristo, de ese nacimiento de Dios hecho hombre en la persona de Cristo. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, duda, queja, reclamo. Confusión. ¿No? Hay un silencio. Nos preguntarían, ¿y dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Igual, mis hermanos, nuestra respuesta es que Jesús estaba con Dios y era Dios desde la eternidad. Y nosotros vamos a encontrar, porque el mismo Señor Jesús cuando estuvo aquí dijo, la ley y los profetas hablan de mí. En todos los libros de la Biblia vamos a encontrar la figura de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Vamos de pronto allá cuando haya otro estudio, los tipos, el Cristo preencarnado, creo que lo vamos a tocar. Pero hoy es claro, eso tiene que ser la convicción en nuestro corazón. Porque es que muchos llegan a las puertas a enseñar. Y el apóstol Juan ha dicho que ni siquiera ellos los saluden, menos que los inviten a entrar. O sea, no inviertan tinto en ellos. Es peligroso. Son peligrosos. No les tenemos que temer, pero pregunta para ellos. ¿Cristo es Dios para ustedes? Sí, claro. Pero después se desvían.
Nosotros debemos, igual que cuando queremos conocer los billetes falsos, conocer la verdad, no ponernos a mirar la falsedad. Cuando usted y yo tenemos seguridad de quién es Cristo, pues cualquier cosita que venga por ahí, una declaración acerca de la persona de Cristo, le vamos a decir: Cristo es Dios eterno y encarnado. Es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. Fue el profetizado, el anunciado para el pueblo de Israel, para que en él fueran salvos de su pecado, le fueran perdonados sus pecados. Y ahí están los nombres: Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el que salva, ¿cierto? Eso tiene que estar claro en nosotros. Jesús estaba con Dios y era Dios. No en lugar del Padre, no lo estaba suplantando, no, Él también es Dios. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el cumplimiento. Primer texto que leyó mi hermano Oscar hace 15 días, Gálatas 4:4. Llegó el tiempo de que ese hombre, ese Dios, Hijo, se hiciera hombre. Y dice que llegado el tiempo del cumplimiento, vino, irrumpió en la historia después de un silencio de 400 años al que el Señor tenía a su pueblo por su desobediencia. Pero hay esperanza para ellos, para el pueblo de Israel, como hay esperanza para usted que no conoce de Cristo. Que hay esperanza para usted, hermano creyente, que cree en Cristo pero que no es su prioridad. Es fácil decir: yo soy cristiano, pero es bien complicado sentarse delante del Señor y demostrarle que usted es cristiano, que es un verdadero creyente, que verdaderamente Cristo es su prioridad. Esa escena de Belén, que ya ahorita va a llegar, debe estar guardada en nuestro corazón. Debe inquietarnos a ver el maravilloso amor del Señor en hacerse hombre y venir. Si a nosotros nos hubieran preguntado y nos preguntaran hoy: ¿dónde quiere que nazca Jesús? ¿Dubái? El mejor capital de Estados Unidos, no sé, países, ¿cierto? Pero recordemos qué es Israel y qué es Belén. Israel es un país, un estado pequeñito, más pequeño que Cundinamarca. Y Belén, una ciudad muy chiquita. Pero ahí estaba la mano soberana del Señor manejando los hilos de la historia, porque hubo un decreto y eso es histórico. Aquel emperador estaba desparchado esa noche y dijo: ¿qué hago? Pues inventémonos un censo. No, el Señor lo llevó, porque María y José estaban arriba y el niño tenía que nacer abajo, arriba es el sur, abajo es el norte. ¿Sí? ¿Estoy bien geográficamente? ¿Sí? Bueno, ustedes tienen la razón. Entonces más fácil, estaba en Jerusalén y tenía que ir a Belén. Estaba en Nazaret y tenía que ir a Belén. Y ellos no pensaban ir por allá, pero hubo un decreto. Y casualmente llegaron allá. Y casualmente no había espacio. No sé si ustedes han llegado de paseo a pasear y llegan a un sitio donde no hay donde hospedarse. Solamente nos queda ese galponcito. Uy, no, ¿qué tal esto? Yo por allá no, prefiero en un pesebre. Mire hasta dónde llega la humildad de nuestro Dios. Una pesebrera. Venir a ser igual que usted y que yo, con la diferencia que Él no fue concebido en pecado como fuimos concebidos por nosotros, como nosotros. Fue un hombre perfecto, el único hombre perfecto, y ese es el modelo que tenemos nosotros. Pero es que nosotros somos carne y nosotros somos débiles. Sí, eso es una realidad, pero debemos esforzarnos por cumplir lo que aquel nos dejó. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Ese es un texto fenomenal, trascendental e importante para decir que Cristo es eterno y que Cristo es Dios. En la persona del Hijo vino a hacerse hombre. Propósitos de esa encarnación. Entonces, los últimos como 5 minutos que nos quedan, vamos a hacer rápidamente lo mismo de siempre. 4 grupos rápidamente y vamos a invertir 5 minuticos. Ya cada uno de sus líderes tienen, rápidamente mis hermanos, vamos a leer 5 textos y vamos a escribir ahí razones por las que Dios, Hijo, se hizo hombre y vino a habitar con la raza humana. ¿Listo? Por favor. Alrededor del hermano Oscar, alrededor del hermano John, al pastor y aquí el hermano Daniel. ¿Listo? Más rapidez, mis hermanos, más ágiles, vengan con ánimo. Pare en Belén. Con eso terminamos. Esa es la reflexión que quiero dejarles. Es un pensamiento que encontré. En Belén, Dios estaba involucrándose firme y decididamente con su creación en un estado que nunca había conocido. En Belén no podemos negar que Cristo, es uno con nosotros, el Dios es uno con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado, mis hermanos, que debemos predicar en Navidad. Belén, estaba ahí el deseo de Dios de salvarlo a usted y de salvarme a mí. Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Dios, que tienes con cada uno de nosotros, a pesar, bendito Dios, de nuestra desobediencia y de nuestra imperfección. Pero entendemos y comprendemos, Señor, que hay propósitos en nuestras vidas a través de tus preciosas manos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos muestra, bendito Dios, el propósito principal por el cual tu Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para venir a habitar en medio de un mundo caído. Gracias te damos por esa salvación tan grande. Gracias por mis hermanos y hermanas, por su disposición, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos continuar alabándote y bendiciéndote. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, rápidamente nos y continuamos.